Bien, chicos, eso sería el informe de por hoy. Bueno, recordar, ¿no? Que el día lunes es feriado. Mira, tienen el día de mañana, domingo, día lunes para poder revisar estos materiales, ¿ya? Lo van a encontrar en la opción que dice materiales complementarios. Profesora, buenos días. Hola, hola Cordy. ¿Qué Disculpa, tal, Renzo, profesora? ¿cómo estás? A ver, un momento, profesora. Ya listo, profesora, ya para que pueda comenzar con su clase. Ya, perfecto. Ah, me mandaste un mensaje, ¿no? Sí, Hola, ¿qué tal? profesora. Dios te bendiga. Ay, ya. Listo, ya, No profesora. entiendo. Ya puedo comenzar, ¿no? Sí, sí, profesora. Ya, no hay problema. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Buenos días, Camila. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Jovencita, la semana pasada hemos trabajado todo lo concerniente al sujeto. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a ello? Con respecto a ese tema. Buenos días, Damari, ¿cómo está? ¿Alguna pregunta con respecto al sujeto? También hemos trabajado cómo reconocerlo, ¿no? Cómo reconocerlo, su estructura. Bueno, Camila me dice todo bien. Ya, todo bien, perfecto. Esta semana vamos a comenzar con el predicado, pero antes, no te olvides, esto. Ahí está. Ahí está, Lunito. Sí reconoces esa melodía, ¿verdad? Bueno, se he puesto especialmente por que esta semana vamos a realizar un tema importante que es el indigenismo peruano. Un movimiento que, como lo puedes ver, va a desarrollarse en la pintura, en la fotografía, en el plano de la música, como estamos escuchando, antropología, el ensayo y también, por supuesto, en la literatura. El indigenismo se desarrolla más o menos en la segunda década del siglo XX, estamos hablando de 1900. Y más o menos estamos en el oncenio de Leguía, y hay una búsqueda de una identidad, ¿no? Una imagen que nos represente como nación. En ese sentido, la búsqueda eh, da como resultado esto, ¿no? El objetivo eh, de querer revalorar la cultura andina, ¿sí? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la cultura andina? ¿Se escucha bien? Se me escucha muy bajo, me dijeron. ¿Ya se me escucha mejor, chicos? ¿Me escuchan? Ya, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Sí, todo bien. Ya, gracias, chicos. Les decía, ¿por qué? ¿Por qué crees tú que era necesario en esa época revalorar la cultura andina? A ver, tú que has estudiado historia, ¿por qué? O a través del chat pueden responder o también a través del micrófono. ¿Por qué la necesidad de reivindicarlos? ¿Nada?
Entonces hay que ver el video, ¿sí? Hay que ver el video. Ocurre que por esos años, alumno, la mayoría de peruanos, muy bien Camila, porque no eran apreciados, ¿no? La mayoría de peruanos eran del Ande, procedían del Ande. Y siendo la mayoría, estaban en condiciones una cultura que estaba relegada, ¿no? Que recibía indiferencia del Estado, que no recibía, por ejemplo, educación. Hablamos de educación formal, y más bien estaban en condición de servidumbre, ¿no? Se supone que estamos en plena república, ¿no? Pero no gozaban de derechos que todo ser humano debería gozar, ¿no? Es que, siendo así, es que buscan reivindicar, ¿no? Un país, una nación, sometimiento, sin educación, sin garantizarles salud, ¿no? Obviamente era un país que estaba condenado a seguir, ¿no? En el fracaso, a seguir en ello, en lo negativo. Por lo tanto, había una intención de que reivindicar desde diversas áreas, ¿no? En el caso de literatura también, ¿no? Las obras que se van a presentar, recordarás seguramente a Ciro Alegría, recordarás a Enrique López Albújar, a José María Arguedas, profundizar, ¿no? Nos van a acercar al mundo, cómo ellos, cuál es su idiosincrasia, cómo creen, ¿no? En qué creen además. Unas Profesora, obras bueno, que, diga. pucha, es que no sé si es mi internet, pero no me sale nada de que mi conexión es inestable, pero un poco que se le corta su voz un Se rato, entrecorta, se entrecorta. sí se Sí, profe, a mí entrecorta también me por un pasa. poco, no Sí, tanto tiempo, pero pensé que era mi internet. Creo que es el de usted. que Ay, perdemos la noción, la conexión de la Bueno, debe ser porque he prendido la cámara. Debe ser porque he prendido la cámara. Ya la apagué, ¿sí? Así que, espero que ahora esté mejor. ¿Se me escucha mejor ahora? Ahora que estoy conversando con ustedes. sí, mucho mejor. Ya, No, entonces, era la cámara. Ya, no hay problema, no te preocupes. Vamos a continuar entonces. Decía pues que en la literatura los autores, por ejemplo, ¿no? A través de sus obras, demuestran cómo mira el hombre delante de la tierra, ¿no? Cómo aprecia la tierra, la respeta, ¿no? El hombre siente que la tierra es el espacio donde, ¿no? Porque la tierra le da alimentos, ¿no? Le provee la de poder estar. Y viene el hombre de afuera, ¿no? Una mirada occidental, para arrebatarle estas. Y por ello es que uno de los problemas que tiene que soltar el hombre del Ande. A ver, permíteme un segundito, ¿sí? A ver qué puedo hacer. Un segundito. A ver, chicos. ¿Ya se me escucha mejor? ¿Me escuchan? Sí, mi, mucho mejor. profe. A ver, apenas hay interferencia me lo comunican, por favor, ¿sí? Bueno, en todo caso, para ya no demorarnos más tiempo, los invito a ver los videos. Recuerda que San Marcos se reafirma en su postura de
hablarnos acerca del indigenismo. En el último prospecto nos han puesto en la obra Los ríos profundos. Te invito entonces a que no lo dejes pasar. Vamos a continuar con el tema del predicado. ¿Qué es el predicado? Al verbo. Claro, si se trata, por ejemplo, de un sujeto animado. Por la mañana los jóvenes repasan sus cursos. Me ubico en el verbo. Y pregunto ¿quiénes? ¿Quiénes realizan la acción de repasar? Ah, bueno, obviamente el sujeto es los jóvenes, ¿no? Ahora también podrías preguntar ¿qué al verbo? Siempre y cuando el sujeto sea algo inanimado. Aunque yo te recomendé que no lo hagas porque puede generar confusión, ¿no? Por ejemplo, acá, es necesario que analicen la realidad de tu país. ¿Qué es necesario? ¿Qué es necesario? Que analices la realidad de tu país. Eso es sujeto. Muy bien. En algunas oraciones, efectivamente, te va a dar como respuesta el sujeto. Sin embargo, ¿qué pasaría si en esta oración yo hubiera puesto por las mañanas? Esos cursos repasan los jóvenes. Esos cursos repasan los jóvenes por las mañanas. Yo te pregunto, ¿cuál es el sujeto? Estoy segura que muchos me dirían, esos cursos. Y te diría, aplica pregunta, ¿qué repasan? Esos cursos. O sea, preguntando que todavía incluso reforzarías el error. El error sería que pensar que el sujeto es esos cursos, ¿no? Entonces, el sujeto es quién. Trata de preguntar siempre quién más bien y adáptalo. O como en estas oraciones, verbo copulativo, necesario es atributo y lo que te quede es sujeto. ¿Sí? Trata de no utilizar el qué, sino en el quién y adaptarlo. Ahora, la pregunta no es a quién, ojo, la pregunta es quién. También debemos tomar en cuenta la concordancia. Si el verbo me dice reclama, mi sujeto no puede ser ellos. El sujeto es una persona en singular. ¿Quién reclama? Nuestro pueblo reclama. ¿Sí? Varias soluciones habíamos encontrado ayer. Jóvenes, ¿cuál sería el sujeto allí? Se siguen cortando. Me parece que también es la red, ¿no? Ese problema ya de la red. A ver. Un momento. A ver, chicos. A ver si ahora nos va un poco mejor. ¿Ya, jovencitos? Estábamos explicando sobre el sujeto. Les preguntaba, ¿cuál es el sujeto aquí? ¿Cuál es el sujeto? Varias soluciones habíamos encontrado ayer. ¿Cuál es el sujeto, jóvenes? ¿Nosotros? Muy bien, ¿no? ¿Quiénes? ¿Quiénes habíamos encontrado algo? Nosotros, ¿no? Ese es el sujeto. Nosotros. Y varias soluciones, más bien, es el OD, ¿no? Si alguien de repente con menos experiencia diría, ¿qué habíamos encontrado? ¿No? Preguntando ¿qué? ¿Qué habíamos encontrado? Varias soluciones. Ah, sujeto. Y sale inicio, ¿no? Sujeto. ¿No? Ese es lo que has encontrado. Ese es el objeto directo, más bien. ¿Sí? Sujeto tácito. Hoy día tenemos como objetivo reconocer la otra parte, el predicado, ¿sí? Diferenciar el predicado nominal del predicado verbal. ¿Se me escucha mejor? ¿Se me escucha mejor, jóvenes? Sí, profesora. Sí, Gracias. profesor. Muy amable. Reconocer, además, el OD y el OI. Recuerden que el predicado lo vamos a llevar en 2 clases, ¿sí? Porque el predicado tiene muchos complementos. Pero en esta sesión vamos a trabajar 2 complementos, que son el OD y el OI, que tú en buena oportunidad ya
ya has tenido conocimiento, ¿no? Cuando hemos trabajado pronombres, por ejemplo, decíamos que la, los y lolas reemplazan a lo de, el pronombre le y les reemplazan a lo y así, ¿no? Bien, vamos con el predicado, con la definición. ¿Qué significa predicar? ¿Ustedes conocen esta palabra? Predicar. Cuando dice, vamos a predicar la palabra de Dios, ¿no? Predicar. Es decir algo, ¿sí? Predicar es decir. Justamente el predicado es todo aquello que se dice del sujeto, ¿sí? Al igual que el sujeto es una función dentro de la oración bimembre, ¿de acuerdo? No voy a encontrar predicado en oraciones unimembres, no tengo que analizar nada allí. Voy a encontrarlo dentro de las oraciones bimembres, en donde se dice algo del sujeto. Es la parte que dice algo del sujeto. Y está formado por una frase verbal, claro, porque el predicado tiene como núcleo a un verbo. Por eso dice, está formado por una frase verbal. Tiene que tener un verbo, el predicado, como mínimo. Ese es el núcleo, la parte más importante. Aquellos vecinos se organizan ante la falta de ayuda. Me ubico en el verbo siempre y pregunto, ¿no? ¿Quiénes se organizan ante la falta de ayuda? Aquellos vecinos. Aquellos vecinos es el sujeto. Y lo que digo de ellos, ¿qué digo de aquellos vecinos? Lo que digo de ellos es el predicado, ¿no? Digo que se organizan ante la falta de ayuda. En el parque, el perro ladra a los desconocidos. Me ubico en el verbo. ¿Quién ladra? El perro. El perro es el sujeto. Lo que te queda, lo que digo del perro, ese es el predicado. ¿Qué digo del perro? Que ladra a los desconocidos en el parque. En el parque también es parte del predicado, ¿sí? En época de otoño caen las hojas del árbol. ¿Quiénes caen? ¿Cuál sería el sujeto en esa oración, alumno? En época de otoño caen las hojas del árbol. Las hojas del árbol. Las hojas del árbol. Las hojas. Claro, ellas, ¿no? Y mira, ellas caen, sujeto, ¿de acuerdo? Y el predicado sería lo que digo de ellas. ¿Qué digo de las hojas del árbol? Que caen en época de otoño. En época de... ¿Sí? Ahí está. A los congresistas les interesa el poder político. ¿Cuál sería el El poder sujeto en esta oración? político. A los congresistas. No, El el poder sujeto, el político. sujeto. El poder político. El poder político. El poder político, ¿no? Mira que a los congresistas comienza con A. El sujeto no puede comenzar con A. Y además a los congresistas está al lado del es. ¿Te acuerdas qué eran los congresistas? Está al lado del es. Hoy. Oí, ¿no? Oí. Lo que te gusta, lo que te encanta, lo que les interesa, lo que les agrada, eso es sujeto. El poder político es sujeto. ¿Y qué digo del poder político? ¿Qué interesa a los congresistas? ¿No? Ese es el predicado. Mucho cuidado con confundir esto con un sujeto, ¿ah? Vamos a ver entonces las clases de predicado. Mira, como el predicado tiene como núcleo un verbo, es importante saber con qué verbo tengo enfrente, con qué verbo trabajo. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, acá tengo a Cris. Cris baila. Y Cris es. ¿Cuál es la diferencia entre Cris baila y Cris es desde el punto de vista semántico? O sea, son dos verbos diferentes, ¿no? Muy bien, pero en cuanto al significado, ¿cuál es la diferencia entre Cris baila y Cris es? ¿Qué onda es ¿Cómo? No lo escuché muy bien. Ya dice, muy bien. Claro, cuando yo digo Cris baila, tiene un significado pleno. Me puedo imaginar a Cris bailando. Pero si digo Cris ¿es qué, Miss? Falta algo. Puedes decir, es amable, es educado, ¿no?
pero no tiene sentido pleno allí. Para que tenga sentido pleno, falta algo. ¿Alguien se acuerda qué es ese algo? Si digo, por ejemplo, Chris es amable. ¿Qué es eso? Atributo. El Ahí complemento. está. ¿No? Ese es el sujeto, dijimos. Este es el verbo copulativo, dijimos. Y ese es el atributo. Cuando yo tengo un verbo de este tipo, un verbo copulativo, es decir, aquel verbo que exige que haya sujeto y atributo, además no es cualquier verbo, ¿no? El verbo ser, estar, parecer, permanecer y hacer, eso se llama predicado nominal. Porque tiene como complemento un nombre, ¿no? Una estructura nominal que es adjetivo, puede ser adjetivo amable, puede ser, Cris, ¿tú qué quieres ser? Cris, ¿tú qué quieres ser como profesional? Cris, ¿qué quieres ser? Contador, ya, genial. Puedo poner Cris es contador, o será contador. ¿Ya? Puedo poner Cris es el que estudia. Una proposición. Cris es él. ¿Ya? Todas estas formas son atributos. ¿Sí? Un atributo puede ser un adjetivo, amable, un sustantivo, el contador, una proposición, tiene verbo. Cada verbo es una proposición, para el que estudia. Cris es el que estudia. O un pronombre, Cris es él. ¿Sí? Eso es un atributo. Un atributo solo aparece con estos verbos copulativos, ser, estar, padecer, permanecer y hacer. Y se define como una palabra que desde el predicado modifica al sujeto, dice algo del sujeto, lo puede calificar o lo puede, ¿cómo se llama esta palabra? Lo define, ahí está. Lo puede definir, lo puede caracterizar. Por eso puede ser un nombre, un sustantivo, una proposición. ¿Sí? Pero siempre está vinculado al sujeto. Ese es un predicado nominal. Y si no es esos verbos, si el verbo no es ni ser, ni estar, ni parecer, ni yacer, se le llama, si es con cualquier otro verbo que son cuchumil, con todos los verbos, la mayoría, ¿no? Se llama predicado verbal. Así se le llama, predicado verbal. Esa es la diferencia entre los tipos de predicado. Diferentes sujetos, ¿no? El sujeto hay sujeto simple, compuesto, complejo y complejo. Acá no es sencillo. Mira el verbo. Si no es ni verbo ni ser ni estar, es un predicado verbal. Si el verbo es ser y estar, es posible que sea predicado nominal. ¿Por qué es posible, Liz? Porque no solamente basta con que veas que sea ser o estar. Tienes que garantizar que haya sujeto y que haya atributo. Porque si te dan, por ejemplo, Cris es, o está, mejor, está contento. Y frente a Cris está en el aula. Ambos son verbos estar. O sea, dentro de la lista, ¿no? Verbos copulativos. Ser o estar, verbo to be. Ambos son estar. ¿Se me escucha claro o se te corta todavía, joven? Ambos Se lo son. escucho bien. Ay, qué bueno, gracias. Pero contento es atributo. ¿Por qué? Porque define o caracteriza, mejor dicho, caracteriza a Cris. Me dice cómo está. En cambio, en el aula no caracteriza a Cris. No es una característica de Cris en el aula. En el aula es dónde está. Afecta al verbo. ¿Dónde está? No al sujeto. Eso se le llama circunstancial de lugar. Así se le llama. No es atributo. Entonces, aquí que hay sujeto, verbo estar, que es un verbo que puede ser copulativo, y hay un atributo, esto es un predicado nominal. Pero aquí que hay sujeto, verbo estar, pero no hay atributo, por más que sea verbo estar, como no hay atributo, se llama predicado verbal. Porque está en función del verbo, pues, está modificando el verbo. No como acá que afecta al nombre, al sujeto. Predicado nominal, predicado verbal. La mayoría de casos que vamos a analizar
Y todos los complementos que existen están en el predicado verbal, porque son la mayoría de verbos. En caso de predicado nominal, solo voy a analizar el verbo copulativo y su atributo, no hay más, nada más, ¿no? Bien, vamos a poner por acá entonces, ¿qué es un predicado nominal? Dice, es aquel que está constituido por un verbo copulativo. Si no recuerdas que son verbos copulativos, tienes que revisar tu clase de hace como 6 semanas que hemos trabajado verbos, ¿no? Tipos de verbos. Pero, en resumen, son aquellos que copulan, o sea, que unen al sujeto con su atributo. Y estos son los verbos de estado. Ser, estar, parecer, permanecer, ya ser. ¿Sí? Y tiene que haber obligatoriamente atributo. Obligatoriamente. Este puede ser una frase nominal, que puede ser un sustantivo, ¿no? El atributo, ¿no? Puede ser un sustantivo, puede ser un pronombre, puede ser un adjetivo o una proposición, como hemos visto, ¿no? Con verbo. Bien, ejemplos. Ricardo es ingeniero. Ingeniero, por ejemplo, es un atributo porque define a Ricardo y además, recuerda, yo digo que es atributo porque es verbo ser. Porque si es otro verbo, no es atributo. El atributo solo aparece con verbo ser o estar, parecer, permanecer y ese verbo copulativo. Y además es atributo porque me dice algo de Ricardo, lo define. Aquel abogado fue alumno de la Academia de... El verbo es fue. Si lo pongo en presente es verbo ser. ¿Y qué digo de es? Que aquel abogado es alumno. Ah, ese es el atributo. Alumno de la Academia. Porque esta información define a aquel abogado. ¿Quién es ese abogado? El alumno de la Academia. Lo define. ¿Sí? Y además se llama atributo porque el verbo es ser. Con otro verbo, no. No sería atributo. ¿Sí? Enrique parece preocupado. Lo mismo, el verbo es parecer. Está en la lista de los verbos que pueden ser copulativos. Y preocupado define a Enrique. Lo caracteriza, mejor dicho. Caracteriza. Delia está muy cansada. Igual, el verbo es estar. Hay sujeto Delia, estar. Y muy cansada es el atributo de Delia. Ahí está. Y incluso puedo utilizar pronombre, ¿no? Oye, ¿Delia está cansada? Sí, Delia lo está. Ese lo es atributo, reemplaza muy cansada. Miss, y alguno por ahí me puede preguntar, ¿no? Miss, pero usted dijo que Lalo si lo, las, eso de. ¿Sí o no? Lalo si lo, las, eso de, ¿sí o no? Muy bien. ¿Y por qué ganó eso de? Porque el verbo es estar. El verbo estar, el verbo ser, parecer, no tienen como complemento el o de. El complemento se llama atributo. ¿Sí? No tiene como complemento o de. El objeto directo, para que digas la, los, las o de, vas a encontrarlos con verbos predicativos. Otros verbos, ¿no? Leer, comer, escuchar, preguntar, eso sí. Pero un verbo ser o estar, no, es atributo. Pedro va a estar, mucho cuidado con las perífrasis. ¿A qué equivale va a estar? Estará. El verbo es va a estar. Es una perífrasis, pero el núcleo es va a estar. Estar es el núcleo. Significa estará. Entonces, estar es el verbo acá. Sujeto, estar y atributo. Está perfecto, es predicado nominal. Los niños, el futuro del país. Esta coma es un verbo, se llama verbo tácito, porque no aparece, pero la coma demuestra que está ahí. Los niños son el futuro del país. Son, verbo ser. Sujeto, los niños son, y el atributo, el futuro del país. Estos son casos de predicados nominales. Y bueno, el predicado verbal, a diferencia del predicado nominal, no te exige atributo. El predicado verbal, el atributo es indispensable. Porque si no hay atributo alumno, automáticamente ese verbo ser está pasando al predicado verbal. En el predicado verbal son todos los demás verbos no copulativos, verbos llamados verbos predicativos, ¿de acuerdo? Y puede haber complemento, ¿no? O puede estar solo. No es obligatorio el complemento, pero puede haber. Por ejemplo, yo puedo decir, Julián fue al mercado. Julián sujeto. ¿Qué digo del que fue al mercado temprano? Fue es el verbo, es el núcleo. Y al mercado es el lugar.
circunstancias del lugar. Es un complemento del lugar. ¿Cuándo? Temprano, un complemento de tiempo. ¿Ya? Pero son opcionales. No es obligatorio. Rosana va a trabajar aquí. El verbo es va a trabajar. Es una perífrasis, donde el más importante es trabajar. Lo que significa Rosalina trabajará. Aquí. El verbo es trabajar. Predicado verbal. Verbo ir, verbo trabajar son predicados verbales, son verbos predicativos. Ahora hay un complemento de lugar aquí, pero no es obligatorio. Puede estar como puede que no. Resistiré, ahí está, verbo, solamente el verbo, sujeto tácito yo y verbo, no hay más, ese es el predicado no verbal. No te exige que haya o de, o y, circunstancial, no. Puede haber, pero no es obligatorio. En cambio, en el predicado nominal sí es obligatorio el atributo. Obligatorio, ¿sí? Ahí está. Cuando el complemento que acompaña a los verbos ser y estar no es atributo, ambos forman predicado verbal. Ah, es lo que te he dicho. La reunión será a las 8. El verbo mis, el verbo es será mis. Sí, pero a las 8 es una característica de la reunión. O es más bien afecta al verbo. ¿Cuándo será? Será a las 8, complemento de tiempo. No afecta al sujeto. No es predicado nominal. Es predicado verbal, se afecta al verbo, complementa directamente el verbo. ¿Cuándo será? A las 8. Tiempo. Ahora, si hubieran puesto la reunión, voy a escribirlo. Si hubieran puesto la reunión será divertida. Es otra cosa. Ahí sí tengo predicado nominal porque divertida afecta al sujeto, al nombre. Pero acá, ese es un verbo copulativo. Sujeto y une a sujeto con su atributo. Ahí sí. Pero acá será, tiene como complemento una información que lo modifica a él, al verbo, no al sujeto. Te indica cuándo será. Entonces, esto es predicado verbal. Por más que tenga verbo ser ni sí, por más que tenga verbo ser, ¿por qué? Porque no hay atributo. ¿Sí? Esto es predicado verbal. En cambio, este es predicado nominal porque tiene atributo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, en este caso no lo es, ¿no? Algunos están lejos. Igual, lejos es una característica de ellos o del verbo, ¿dónde están? No afecta al sujeto. O una cosa que se dijera, ellos están lejanos. Sí, lejanos, ellos lejanos, ahí sí. Pero lejos es un adverbio, afecta al verbo. ¿Dónde están? Lejos. Es un circunstancial de lugar, no es atributo. Por lo tanto, por más que tenga ser o tenga estar, son predicados verbales, no nominales. Y también debes tomar en cuenta que el verbo ser o estar puede formar parte de una perífrasis. Entonces tú no puedes agarrar y decir, ¿no? La tremenda salvajada, el niño está llorando, está. La Miss dijo que cuando el verbo sea ser o estar es predicado nominal. No, porque está al lado de llorando, un gerundio. Tú sabes por teoría que forman una perífrasis, porque significa el niño llora. Está llorando significa llora. El verbo estar aquí es solo un auxiliar. El más importante es llorar, porque todo esto equivale a llora. Y llorar es un verbo predicativo, no copulativo. Por lo tanto, es un predicado verbal. No porque ya es predicado nominal, porque está el verbo estar. No, el estar es un auxiliar nada más. ¿Sí? El padre es admirado por su hijo. Uno de los errores más frecuentes que cometen los alumnos. El alumno dice, bueno, el padre, sujeto. Es verbo ser, verbo copulativo. Admirado es una característica del padre. El padre es admirado. Característica, es un adjetivo, dice. Atributo. Tremendo error. Porque tú sabes que es un error, ¿verdad? ¿Qué me dices? A ver, ¿qué me dices, Gustavo? ¿Estás ahí, Gustavo? ¿Gustavo? ¿Gustavo? ¿No está? Hans. ¿Qué me dices, Hans? ¿Cuál es el verbo acá, Hans? Hans y Parraguirre.
¿Está ahí Hans? No está, ¿no? ¿Hay alguien ahí en clase, chicos? ¿Está Jocelyn o Jennifer? Jennifer, Leida está. ¿Me escuchan, chicos? ¿Se me está escuchando? Sí, Ahí me está, se Gracias. escucha. Mimis. Sí, Muy bien, ¿cuál profe. es el verbo, chicos? ¿Será el verbo es? Es admirado. Muy Eso. bien, el verbo es todo, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué es admirado el verbo? Y no es. Porque está siendo admirado por su hijo. Claro, en la voz activa sería el hijo admira al padre, ¿no? Cuando en la voz pasiva, el padre es admirado. No es que el padre admire a alguien, no. Él es admirado. Voz pasiva se le llama. Y toda voz pasiva se forma con una perífrasis, o sea, dos verbos, donde el verbo más importante es este, admirar. Admirar es un verbo predicativo, no es un verbo copulativo. Pero y el ser, mis, es que el ser es un auxiliar, nada más. Acá no hay predicado nominal. Toda voz pasiva, alumno, apúntalo. Toda voz pasiva es predicado verbal. ¿Sí? Es predicado verbal. Es admirado, entonces, es el verbo, y no hay atributo, no, es el predicado verbal. No es que el verbo sea precopulativo y acá atributo, no, todo es predicado verbal. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia entre predicado nominal y verbal? Acá está la formalidad. No te olvides, para que ser, estar, permanecer y hacer, parecer, sean verbos copulativos y formen predicado nominal, tiene que haber atributo. Si no hay atributo como esos casos, el examen será en marzo. No, en marzo no es una característica del examen. En marzo es cuándo será, afecta al verbo, predicado verbal. Si hubieran puesto el examen será fácil, ya. Fácil, característica del examen. Ahí sería predicado nominal, afecta al sujeto. No es el caso. Igual, en Lima no afecta a turista, afecta a dónde permanece. ¿Dónde? Ahora, si hubieran puesto, ese turista permanece encantado, ya, encantado, ¿no? Característica del turista, pero acá no. Estos son predicados verbales, por más que sea el verbo ser o estar, porque no hay atributo. No te olvides que cuando hablamos de voz pasiva tiene que ver un verbo ser necesariamente, pero ese verbo ser es un auxiliar. El examen será resuelto. El verbo no es será, el verbo es será resuelto, porque es voz pasiva. Porque el examen no va a resolver algo, él va a ser resuelto por otra persona. Una perífrasis. Y toda voz pasiva es predicado, es verbal, no nominal. La ley no promulga algo, ella fue promulgada, el verbo es fue promulgada. Voz pasiva, la ley recibe la acción. Es un sujeto pasivo, por lo tanto el verbo es predicado verbal. El gato es perseguido. Cuidadito que cometes la salvajada de decir el gato sujeto es verbo copulativo perseguido, atributo del gato, porque es perseguido por mí. Es un atributo del gato. No. El gato no persigue, él es perseguido por otra persona, sujeto pasivo. El verbo es perseguido. Donde perseguir es el más importante y perseguir es un verbo predicativo, predicado verbal. ¿Sí? El complemento atributo también puede reemplazarse por el pronombre lo, claro. ¿Juan será ingeniero? Sí, lo será. Lo, ese lo no es o de, por favor, no es o de. Yo sé, yo le dije, la lo si no las reemplazan a lo de, pero con los verbos predicativos, esos son los que pueden tener o de. Verbo ser y estar no tiene o de, tiene atributo. Ese lo es atributo. ¿Sí? No es o de. Ella está tranquila. ¿Ella está tranquila? Sí, lo está. Se lo reemplaza tranquila, es atributo. A ver, un minuto. 2 minutos, si no. 2 minutos para que me des tus claves a través del micrófono, por favor. ¿Sí? 2 minutos. Voy a tomar un poco de agua también yo.
Bien, ahora sí, jovencitos. Comenzamos. Número 1. El trabajo remoto está aprobado según ley. ¿Qué sería? ¿Predicado nominal o predicado verbal? Chicos, ¿me escuchan? ¿Pueden utilizar el micrófono, por favor? Muy bien. Me dicen verbal. ¿Por qué verbal? Una pregunta. ¿Por qué verbal? Chicos, ¿por qué verbal? Los que han dicho Betsy, Camila, ¿por qué consideran que esa es predicado verbal? ¿Por la palabra trabajo? Porque, muy bien. Me dicen porque está en oración pasiva. Pero les voy a contar algo. Y qué bueno que hayan puesto esa oración y que me lo comenten. El sujeto, para hablar de oraciones pasivas es con verbo ser. Es con verbo ser. ¿Ya? Por ejemplo, el trabajo es aprobado por el Congreso. No sé, el trabajo remoto es aprobado por el Congreso. ¿Sí? Ahí sí, con verbo ser. Ella es invitada al cine. ¿Sí? Con verbo ser. Pero aquí no hay verbo ser, así que el verbo es estar. Sujeto de trabajo remoto. ¿Y qué digo del trabajo remoto? Que es aprobado, está aprobado, está aprobado. Aprobado sería el atributo. Es un predicado nominal. ¿Sí? Número 2, chicos. Nominal o verbal. ¿Qué sería? Activen su micrófono. Verbal. Verbal. Muy bien, verbal. En este caso sí no hay duda porque el verbo aparecer ni siquiera está en la lista de los verbos que podrían formar predicado nominal. No, verbal, al ojo. Número 3. Varias leyes y decretos fueron aprobados en esta pandemia. ¿Nominal o verbal? Verbal. ¿Por qué verbal? Porque es voz pasiva. Las leyes fueron aprobadas por alguien. Un predicado verbal. Es bueno, y tú sabes que toda voz pasiva es predicado verbal, porque el verbo es aprobar. En la voz activa sería, ellos aprobaron varias leyes y decretos. Aprobar es el verbo, ¿sí? Predicado verbal. Ya, ¿es bueno el cambio de la Constitución? A ver. ¿Es bueno el cambio de la Constitución? ¿Qué me dices? Nominal. Nominal. Muy bien, es nominal, ¿no? Porque el verbo ser. Es bueno, es un atributo. Y lo que te queda es el sujeto. El cambio de la Constitución es predicado nominal, efectivamente. Muchos serán la generación futura del país. ¿Nominal o verbal? El sujeto es muchos. Serán, verbo ser, está en la lista. Y la generación futura del país es una característica de muchos. Claro, ellos van a hacer la definición, la generación futura del país. Nominal. Entonces, Claro. nominal. Número 6. Varios políticos peruanos están en las cárceles. Están. Sujeto. Varios políticos peruanos. El verbo es están. ¿Habla nominal o verbal? Verbal. ¿Por qué verbal? Si verbos están. ¿Por qué verbal si el verbo es estar? Porque no tiene atributo, es como Muy bien. No hay atributo. Así es. Sí. Habrían puesto varios políticos peruanos están preocupados. Ahí sería el atributo de político, ¿no? Afecta al nombre, al sujeto.
Pero acá no, te dice dónde están, se afecta el verbo, predicado verbal. Muy bien, a pesar de que sea está, ¿no? El alumno lo resolvió con bastante calma. Claro, muy bien, Camila. En las cárceles es decir cuando sabe el lugar, correcto. Bueno, en el número Verbal. 7, el verbo, muy bien, el verbo es resolver, ¿no? Así que es verbal. El pueblo padece el abuso de las grandes empresas. Ah, el verbo es padecer. Padecer. También es verbal, ¿sí? Ahí está, también es verbal. Muy bien. Complementos verbales. El OD y el OI. El objeto directo es el elemento que recibe la acción verbal directamente. Por ejemplo, yo puedo decir Camila. Camila toca el timbre. Camila es el sujeto. Y ella realiza la acción de tocar algo. Ese algo que está tocando es el timbre. El verbo es transitivo porque la acción recae sobre otro elemento, transita sobre otro elemento. Ese elemento que recibe la acción, en este caso el timbre, es el OD. Recuerda que para el OD tienes que mover tus caderas. A la izquierda es para preguntar, a la derecha es para reemplazar. Acuérdate, pregunto y reemplazo. Pregunto y reemplazo. Cris ama a sus padres. Sujeto, Cris. Verbo ama. ¿A quién ama? A sus padres. Ellos son el objeto amado. La pregunta es, ¿a quién ama? A sus padres. Es un posible OD. Porque es pregunto y reemplazo. Espero que lo estés escuchando moviendo tus caderas. Pregunto, reemplazo. Pregunto, reemplazo. ¿Qué pronombres reemplazan al OD, alumno? A ver. ¿Qué pronombres sirven para reemplazar al objeto directo? ¿Ya se olvidaron ya? Sí, en esta clase debe repetir. ¿Qué pronombres reemplazan al objeto directo? ¿Nada? Lalos y Lolas. Muy bien, Betsy. Muchas gracias. Yo puedo decir, Cris ama a sus padres. ¿A quién ama a sus padres? Reemplázalo. Cris los ama. Es OD. El OD es reemplazable por Lalos y Lolas. ¿De acuerdo? Vamos a ver por acá. El objeto directo, también llamado complemento directo, es el elemento que recibe directamente la acción verbal. ¿Sí? Siempre se acompaña con un verbo transitivo, claro. Los verbos transitivos son los que meten OD. Y esta función lo asume un sustantivo. Claro. Por ejemplo, visité a mis abuelos. El OD es un sustantivo, abuelos. Yo visité a ellos. ¿A quién visité? A mis abuelos. Ellos son los objetos visitados. O también puede ser un pronombre, claro, Lalos y Lolas. Yo los visité. ¿Sí? El OD nominal cuando es nombre o un OD pronominal cuando está siendo reemplazado por Lalos y Lolas. ¿Sí? ¿Cómo lo reconozco? Ya sabes, pregunto y reemplazo. Pregunto y reemplazo. Esa es la técnica, la estrategia. ¿Cuál es la pregunta para hallar lo de qué? Al verbo. ¿Qué más verbo? Entonces, ellos repartieron canastas en el pueblo. ¿Qué repartieron ellos? ¿Qué repartieron? Canastas. Ese es el posible de. ¿Qué hacen luego? Reemplazas. Ellos las repartieron. Ah, sí, se admite las. Es obvio. El dirigente vecinal estafó a los pobladores. Aquí puedes cambiar a quiénes, ¿no? Puede ser qué o puede ser a quiénes. ¿A quiénes estafó? A los pobladores. Es un posible OD. Reemplázalo. El dirigente vecinal los estafó. Sí, entonces sí es OD. Si no se puede reemplazar por Lalos y Lolas, no es OD. ¿Sí? Juan llamó a sus amigos. ¿A quién llamó? A sus amigos. Posible OD. Reemplázalo. Juan los llamó. Hernán quiere salir a la calle. ¿Qué quiere? Salir a la calle es un posible OD. Reemplázalo. Hernán lo quiere. Iris golpea la puerta. ¿Qué golpea la puerta? Es el objeto golpeado. Ese es el OD. Reemplázalo. Iris la golpea. ¿No? La golpea. Luis
junto a las madres. ¿A quién junto a las madres? Ese es el posible o de. Reemplázalo, Luis, las junto. Ahí está. Es eso de. Pregunto y reemplazo. Si yo digo, alumno, así, me gusta el helado. Habla. ¿Cuál sería el o de en oración? Me gusta el helado. El helado. El o de. ¿Cómo lo comprobaste, señorita? El o de. ¿Has movido tus caderas? Preguntando qué me gusta. Muy bien, pregunto. Recuerda, movimiento de caderas. Pregunto y reemplazo. Pregunto y reemplazo. ¿Qué me gusta? Muy bien. El helado es un posible o de posible. Reemplázalo ahora. El o de se reemplaza con qué pronombre, ¿se acuerdan? La, los, Lalos y lolas. como es helado, es lo. ¿Tú puedes decir así? ¿Me lo gusta? No. No, entonces esto no es o de. No se reemplaza por la losidad. ¿Qué sería? ¿Quién sería si dijeras me gusta Pedro? ¿Quién me gusta? ¿Quién? ¿Quién? ¿Sujeto sería? Sujeto, claro. Además te dije la semana pasada, ¿no? Lo que te gusta, lo que te encanta, lo que te fascina. A ellos les agrada. Eso que les agrada es sujeto. Igual lo que te molesta, lo que te indigna, lo que te fastidia, lo que te incomoda también es sujeto, ¿no? Son verbos afectivos. Pero estos verbos no tienen OD, pues no admiten OD. Se admiten OI. Este me, por ejemplo, equivale a le. Le gusta el helado. Le. Esto es OI. Pero no admite OD. O sea, admite OI, pero no admite OD. ¿Eso es posible en mí? ¿No supone que todos los verbos que tienen OI primero tienen OD? No. Hay verbos que solo tienen OI y no tienen OD. Hay que olvidarnos de esos mitos. Entonces, Camila y todos sus compañeros, ¿qué debemos hacer? No solamente preguntar qué, nada más. No, me puedo confundir, ¿recuerdas? Con el sujeto. También es la pregunta para ya sujeto. Acuérdate. Tengo que reemplazar esa respuesta posible, ese posible de esa respuesta con lalos y lolas para que sea sujeto. Como acá no permite, no es OD, no es OD. ¿Sí? Ahora, llamamos objeto indirecto al que se beneficia o se perjudica con la acción del verbo. Yo puedo decir, por ejemplo, Juan compró un libro para su hijo. Entonces yo pregunto el verbo que compró. Claro, también puedes preguntar a quién compró, ¿no? Pero obviamente desde el punto de vista semántico no es que haya comprado un hijo. Lo que ha comprado es el libro, ¿no? Un libro vendría a ser el OD. Lo corroboro, ¿no? Juan. Y ese libro, bueno, Juan lo compró. Es el verbo, no predicado, ¿ya? Y yo pregunto ¿qué compró? Un libro posible de. Corrobóralo, lo reemplazas. Yo puedo decir Juan, sí, Juan lo compró. Ahí está, lo compró, ¿sí? Es eso de. ¿Y quién se beneficia con esta compra? Se beneficia su hijo. ¿Para quién es esa compra? ¿Para quién compró Juan el libro? Para su hijo. Esto es el objeto beneficiado hoy, pero al igual que lo de tiene que ser contrastado, corroborado. Tú, si fuera hoy, tiene que ser reemplazable por leles. ¿Cómo sería? Juan le compró un libro. O sea, sí cabe reemplazarle, ¿no? ¿A quién? A su hijo. Mira, le compró un libro a su hijo. Se le reemplaza a su hijo. Ahora, ¿qué pasaría si quieres reemplazar los dos? ¿Qué pasaría si quieres reemplazar tanto el OD como el OI? ¿Quieres reemplazar el LE y quieres reemplazar el LO? ¿Cómo sería? Este es nominal, ¿no? Y esto es pronominal. Caramba, este es nominal y esto es pronominal. Si quiero reemplazar los dos, ¿cómo sería? Juan le lo compró. Juan le, oí, lo o de, compró. Claro que esa es una cacofonía, suena desagradable, y este le, que es oí, cambia a se.
Juan se lo compró. Pero tú, como eres muy inteligente y observador, sabes que ese C es OI, obviamente, y lo, obviamente, es OD. Tienes que saber, ¿me lo compras? ¿Me lo compras? Este es OI y este es OD. ¿Sí? Claro que te lo presto. Claro que te lo presto. El T es OI. O sea, a ti, tú te vas a beneficiar con lo que te voy a prestar. Tú eres objeto beneficiado y lo es el objeto que te voy a prestar, el objeto prestado. Celular, por ejemplo. Lo, OD. ¿Sí? Ella, nosotros nos la tomamos. La gaseosa. Nos la tomamos. Nos, OI, y la, OD, ya sabes que la dos y las son. ¿Sí? OI, OD, en ese orden. Se da. Ahora, vamos a ver por acá. ¿Qué dice? También es asumida por un sustantivo, claro, ¿no? Juan compró un libro para su hijo es un sustantivo. Ya, un pronombre también puede ser le o les, ¿no? Acá tenemos el objeto indirecto. Pregunto, ¿para quién es? ¿A quién es? ¿A quién? ¿A quién le sirve? ¿A quién le beneficia la acción, no? Y lo reemplazas por leles. Por ejemplo, el presidente prometió a las provincias construir hospitales. Primero, ¿qué prometió? ¿Qué? Para hallar OD. ¿Qué prometió? Construir hospitales. Eso es un OD. Posible. Lo reemplazas. El presidente lo prometió. ¿Que va a construir hospitales? Bueno, el presidente lo prometió. Ese lo reemplaza. Ese construir hospitales es OD. ¿Y a quién? ¿A quiénes prometió construir hospitales? A las provincias. Ese es el OD. Reemplázalo por un pronombre. El presidente les prometió construir hospitales. Les. Ahí está el OI. José compuso una canción para su madre. ¿Qué compuso? Primero, ¿quién, no? ¿Quién compuso José, sujeto? ¿Y qué compuso? Una canción. Reemplázalo. José la compuso. La. Es OD. Una canción es OD. ¿Y para quién compuso la canción? Para su madre, la beneficiada, OI. Y lo puedes reemplazar por pronombres. José le compuso una canción. Ese le reemplaza a su madre. Recuerda que el OI tiene que ser reemplazable por el pronombre, ¿no? Ofrecieron muchos bonos al pueblo peruano. ¿Qué ofrecieron? Ellos, sujeto tácito, ellos. ¿Qué ofrecieron? Muchos bonos. Ese es el OD. Los ofrecieron. ¿Sí? ¿A quién? A ellos, al pueblo peruano. Es OI. Y lo puedes reemplazar, ¿no? Al pueblo peruano le ofrecieron muchos bonos. Le ofrecieron. Ese le reemplaza al pueblo peruano. ¿Sí? Anteayer, Godofredo escribió a sus padres. ¿Quién escribió a sus padres? Godofredo sujeto. ¿Qué escribió? ¿Escribió a sus padres? No. Escribió una carta. El objeto directo es una carta, un documento, algo. No aparece, ¿no, Miss? Pero se entiende que se escribió algo. Y a sus padres serían los beneficiados. Sería OI. Y se reemplaza por el nombre. Godofredo les escribió. Les. OI. Por acá. Recuerda, los objetos directo e indirecto se puede repetir en la oración mediante los pronombres alto, claro. Eso lo hemos visto la semana pasada. Yo le preguntaba, ¿no? Alumno, ¿cuál es el sujeto en la oración? A Camila la respetan sus hermanos. A ver, ¿cuál es el sujeto, jóvenes? Ay, tú me decías, todo inocente todavía, ¿no? A Camila, Miss, a Camila, sujeto. No, te decía, ¿no? Camila comienza con preposición a, ¿no? Comienza con preposición. Un sujeto no puede encabezarse en una preposición. No lo es. Más bien a Camila están acosados de la. Si fuera Pedro, sería a Pedro lo respetan. Si fuera a ellos, ¿no? A Camila y a Pedro, sería a Camila y a Pedro los respetan. Este lo está reemplazando esta palabrita que está acá. Si está reemplazando esto, quiere decir que es OD, pues, porque la los y lolas lo que hace es reemplazar al OD. Eso es OD, pero en forma nominal, y este es OD en forma pronominal. ¿Sí? OD en nombre y OD en pronombre. Son lo mismo. ¿Sí? A Camila le entregaron los documentos. En cambio, si yo veo que Camila está al lado de un le, a Camila le, se le reemplaza a Camila, porque si fuera a Camila y a Pedro, sería Camila y a Pedro les entregaron. Este pronombre reemplaza lo que está acá. Entonces es OI, porque el les reemplaza al OI.
¿Qué entregaron además? Lo que han entregado es un documento, pues ese es el objeto entregado. A Camila es el objeto indirecto, la que se beneficia. ¿Sí? Ahí está. Al pasar a una forma de también reconocer el OD, aparte de que recibe la acción, que preguntas y reemplazas, ya sabes, moviendo tus caderas, ¿no? Preguntas y reemplazas. Aparte, un OD tiene la propiedad de que como es el elemento que recibe la acción, se puede convertir en sujeto pasivo. Entonces yo digo, Camila ama a sus padres. ¿Quién ama? Camila es sujeto activo, porque ella es la que ama, la que realiza la acción de amar. ¿A quién? A sus padres. Sus padres son el objeto directo, porque ellos reciben la acción de amar. ¿Sí? Sus padres. Pero si yo lo paso a voz pasiva sería, los padres son amados por Camila. ¿No? Ese OD, los padres, se convirtió en sujeto pasivo. El alumno resuelve el ejercicio. El sujeto es el alumno. Él es activo porque resuelve él los ejercicios. El ejercicio es el OD, es lo que va a resolver. El objeto resuelve. Pero si lo paso a pasiva, ese OD se convierte en sujeto pasivo. Diré, el ejercicio del boletín, OD, pasa a ser sujeto pasivo. Ya no pongo resuelve, ¿no? Porque él no resuelve. Digo, es resuelto por el alumno. El alumno acá es sujeto, pero acá se llama agente. ¿Sí? Pero el sujeto pasivo se forma con una perífrasis, es más participio. ¿Sí? Este es agente. El agente no te preocupes, lo vamos a ver la próxima semana. ¿Sí? A ver acá. Algunos ejercicios. Ellos evaluarán. Ah, por cierto, me olvidé de un detalle importante. ¿Ya? Tienes que diferenciar algo. Te lo voy a apuntar por acá. Vamos a pasar la página. Acá, estamos ahí. Un detalle importante, ¿ya? Lalos y lolas, más verbo predicativo, obviamente, más verbo predicativo, porque tenemos a verbo predicativo, espérate. Ya, así. Lalos y lolas, ya. Acuérdate, los lalos y lolas reemplazan al OD. Ahí está. Leles reemplaza al OI. ¿Sí? ¿Y qué hay con el metecenos? Metecenos. Bueno, este metecenos puede ser OD o puede ser OI, según el contexto. ¿No? Entonces yo te digo así, ¿no? Él me extraña. Se entiende que el sujeto realiza la acción de extrañar. Y ese alguien extrañado soy yo, me extraña a mí, ¿verdad? Que está siendo reemplazado por este me. Ese me, como yo soy el objeto extrañado, es OD. Además que lo puedo reemplazar por lalos y lolas. Si no fuera a mí, si fuera a ella, por ejemplo, sería él, la extraña. O sea, sería la. Es reemplazable por la. Entonces no cabe duda que este me es OD. En cambio, si yo dijera él, caramba, él me regaló, él me regaló un libro. A ver, ¿qué sería? Obviamente también sería a mí, ¿no? Ya, a Sheila. ¿Qué sería ese me, jóvenes? Si tú me dices que es OD, quiere decir que tú eres el objeto regalado. Él ha regalado algo y ese algo eres tú. Entonces dices, me regaló, ¿no? Pero lo que ha regalado es un libro. Este es el objeto regalado. No tú. ¿Qué regaló? Un libro. Este es el OD. Y además, se puede reemplazar, ¿no? Él me lo regaló. Ahí está. Me lo regaló. Ese OD está siendo reemplazado por otro pronombre.
Entonces, ¿qué sería ese me? Es oí, pues. Tú eres la que te beneficias con la acción de regalar el objeto directo, el oí. Tú te beneficias. Este mes o de, pero este mes oí. Además lo puedo reemplazar por Lele, ¿no? Él le regaló un libro. Si no fuera a mí, fuera a ella le regaló el libro, ¿no? No lo regaló un libro, sino le regaló un libro. Es hoy. Depende del contexto. Me dejó, a lo mejor te dejó, ya. Ella, alumno, tu caso, ella te dejó por no ser honesto. Ahí está. Habla. ¿Qué es ese te? Frente a, de repente, ella te dejó un chocolate. ¿Qué función tiene te aquí y te en la otra oración? ¿O son lo mismo? A ver. ¿Qué es te en te dejó por no ser honesto y te en te dejó un chocolate? A ver, activen sus micrófonos, por favor. O de en la primera. Muy bien, porque tú eres el objeto que ella dejó. Me refiero a objeto directo, por favor. No, a mí no está cosificando. No. Objeto directo. El objeto dejado. Recibió la acción. No, te dejo, chao. O de. Aparte que tú puedes reemplazar por la los lolos, ¿no? Puedes decir, ella lo dejó. No, ella lo dejó. No es ella le dejó. Ella lo dejó por no ser honesto. En el siguiente caso, como es alumno, el te dejó. Oí. Claro, tú no eres aquí el objeto dejado. El objeto dejado es el chocolate, ¿sí o no? El te es que a ti te lo dejo, ¿no? Tú eres el beneficiado. Este es oí. Y claro, lo puedes reemplazar por leles. Ella le dejó un chocolate a él, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con el me, te, se, nos. A veces va a ser o de, a veces va a ser oí. Va a depender del contexto. Tienes que analizar allí, ¿sí? Vamos a ver por acá. Ahora sí los ejercicios. Así, chicos, por favor. Para terminar rápido, damos un espacio para la práctica. ¿Ya? Les ruego que sean breves. Quiero que me digas eh, con el micrófono lo que está resaltado en negrita. O sea, ellos evaluarán las medidas de restricción. ¿Qué sería ahí, jóvenes? ¿Qué cosa es las medidas de restricción? O de. O Objeto de, muy directo. bien. ¿Qué evaluarán? ¿Ah? ¿Qué cosa? Las medidas de restricción. Ellos las, reemplázalo siempre, ¿ah? Las evaluarán, ¿sí? María nos preparó un exquisito menú. Oí. Ya, oí, dice, lo demás que dicen, ¿acaso será OD? Si tú me dices que es OD, quiere decir que tú eres el objeto preparado, que podría ser, ¿no? Cuando yo digo María es la profesora, ah, María nos preparó el lenguaje, ah, ya nos preparó, ella las preparó, los preparó. Pero acá no, lo que ha preparado es un exquisito menú, ese es el OD. ¿A quién? A nosotros somos los beneficiados, ese es el OI, muy bien. Los nietos escribieron una carta a la abuela, ¿qué es a la abuela? Oí. Oí. Muy bien. La carta se lo dé y a la abuela se lo oí. Por favor, Mariana, corrígemelo ahora. El me, ¿qué es? Al ojo, al ojo. Oí. Oí. Claro, si acá está el lo, ya tú sabes que eso de, por lo tanto el me es oí. Pues. Oí, claro. Me es oí y lo es de. Te la compro. Te es oí y la es de. A los congresistas los critican duramente. ¿Qué sería? Objeto directo. Claro, porque se ha dado de los, ¿no? Se ha dado de los, eso de. Nuestro país tiene serios problemas.
OD. Claro. ¿Qué tiene? Pregunto, ¿qué tiene? Serios problemas. Lo reemplazo. En nuestro país los tiene, ¿no? OD. Ay, caramba, ya he puesto, ¿no? A los enfermeros les dieron productos de bioseguridad. ¿Qué serían los enfermeros? OI. OD, pero está con les al lado. Cuando está al lado de les, es Objeto OI. indirecto. Y cuando está al lado de los, es OD. Muy bien, señorita. Muchos ambulantes exigen reubicación al alcalde. Objeto indirecto. Ujú. Claro, lo que exigen es reubicación. Ese es el OD. ¿A quién? Al alcalde es el OI. Muy bien, chicos. Los felicito. Algunas observaciones. El contexto, lo que te decía, va a ayudarte a entender si el me, te, senos es OD o OI. Si te digo, yo te enseño a ti, tú eres el objeto enseñado, tú eres el OD. Yo lo enseño. Pero si yo digo, yo te enseño el lenguaje, ¿qué te enseño? El lenguaje es el OD. A ti sería el beneficiado, OI. ¿Ya? Ahí el T es diferente. Ella me vio. A ver, chicos, ¿qué es el me en ella me vio? ¿OD o OI? OD. Muy bien. OD, ¿no? Porque tú eres el objeto visto, pues. Y puede decir, ella lo vio, la vio. Ella me vio el tatuaje. Ahora, tú no eres el objeto visto, lo que ha visto es el tatuaje. Ese es el OD. Y el me sería el OI. Que tú recibes la acción de servicio por algo, ¿no? En este caso el tatuaje, y tú es de beneficiada. Ahora, los verbos que son reflejos y cuasirreflejos, ¿de acuerdo? Los verbos reflexivos, perdón, y recíprocos, tienen OD, acuérdate. Cuando tú dices yo me peino, si yo soy sujeto, te realizo la acción de peinar. Esa acción de peinar recae sobre alguien, tú peinas a alguien. Y ese alguien soy yo, pero eso es yo me, ¿no? Reflexivos. La acción recae sobre mí misma. Yo soy sujeto que realiza la acción y soy yo de que recibe la acción. Yo me peino a mí misma, tú te cuidas, nosotros nos apoyamos. Eso de. En cambio, en los cuasirreflejos, por más que tenga el me, el se, no funcionan como OD ni como OI. Mucho cuidado, ese me no. Yo me retiro, ya, OD el mis. No. No, porque tú no es que tú te retires a ti mismo, no. Ahí no hay OD, ni OI. ¿Sí? Verbos personales. A ver, al toque, chicos. Lo compré porque estaba barato. ¿Qué es eso? Es el al ojo. OD. Claro. Sí. Lo al ojo es OD. Muy bien. A ellos les pedí más apoyo. Les. Oí. Claro, OI. al ojo es OI. Muy bien. Te visitará ni bien vuelvas a casa. Te. OD. De. A ti, ¿no? Tú eres el objeto visitado. OD. Pablo, ayuda los. OD. O de. El oso es OD, ¿no? Báñate para que estés más fresco. OD. Muy bien, es un verbo reflexivo, ¿no? Tú bañas a alguien y ese alguien eres tú. Báñate es un verbo reflexivo. Tú eres el OD, el objeto bañado. Esta vez nos brindó todo su apoyo. OI. Claro. Lo que ha brindado es todo su apoyo. Ese es el OD. A nosotros somos el OI beneficiados hoy. Nos acompañamos en la puerta de la salida. Hola. OD. Así es. Nosotros somos los objetos acompañados, ¿no? OD. Me sugirió que planifique mejor mis actividades. OI. ¿Qué sugirió? Que planifique mejor mis actividades. Ese se lo dé. Me lo sugirió. ¿Y a mí qué sería? A la beneficiada con la sugerencia, ¿no? El Objeto OI. indirecto. Claro. Objeto indirecto. Muy bien. Bien, chicos. Ahí nos quedamos. Voy a activar perdón, a compartir la práctica. Un segundito. Ahí está.
Mira, me dicen que indique si la oración presenta predicado nominal o verbal. Recuerden, el predicado nominal es aquel cuyo verbo es verbo copulativo. Ser o estar, parecer, permanecer, yacer. Y ese verbo copulativo tiene la particularidad de que tiene que tener un atributo. Un atributo es una característica del sujeto. Por eso se llama predicado nominal, porque lo que hace este complemento del predicado es enfocarse en el sujeto, en el nombre. José es un buen compañero. El verbo es ser. Un buen compañero es la característica de José. No me enfoco en el verbo, sino en el sujeto, predicado nominal. Ah, ya, muy bien, atributo. Ese es el predicado nominal. Almorzó un ceviche mixto. Almorzar, verbo almorzar, ni siquiera está en la lista de los verbos que podrían ser copulativos. Al ojo es predicado verbal. Las chacras, permanecer está en la lista. Ser, estar, parecer, permanecer y hacer. Permanecer está en la lista. ¿Hay sujeto? Sí, las chacras. ¿Hay atributo? Claro, fértiles. Fértiles es una característica de chakras. Es un atributo. El predicado nominal. ¿Sí? Ahora te toca a ti. El traficante fue castigado por el juez. Verbal. Es voz ¿Verbal pasiva. por qué? Voz pasiva, muy bien. El traficante no castigó al juez, él fue castigado. Es voz pasiva. Toda voz pasiva es predicado verbal. ¿Sí? Nosotros hemos sido los campeones. Nominal. Claro, mira, acá hay una perífrasis, hemos sido, significa fuimos, viene el verbo ser, ¿no? Somos, en presente sería somos, ¿no? Verbo ser, sujeto en nosotros, los campeones, atributo, ese es nominal. Mi familia es ayacuchana. Nominal. Nominal, ¿no? Verbo ser, sujeto, y ayacuchana es un atributo, nominal. Los alumnos están en los pasadizos. Están. Verbal. Verbal. Verbal porque no hay qué cosa, no hay atributo, ¿verdad? No hay atributo, hay circunstancial del lugar. Así es. O sea, circunstancial es un complemento del verbo. No es un atributo que afecta al sujeto, sino al verbo. Es verbal. El paciente padece de tuberculosis. Mira, padecer. Padecer. Ni siquiera es en la lista verbal. Katy respondió correctamente. Responder, igual, ¿verdad? ¿No? Número 2. A ver. Señale si la frase nominal resaltada funciona como de o como hoy. Sus hijos no ven la televisión. ¿Qué me dices? O de. Muy bien, es lo que ven, ¿no? ¿Qué es lo que ven o qué es lo que no ven? La televisión, no la ven. Se reemplaza con Lalos y Lola. Muy bien. Obsequié chocolates a mi madre. Hoy. Oí, claro, lo que Hoy. obsequié, el objeto De- obsequiado son chocolates, ¿no? A mi madre es el oí, la que se beneficia. Muy bien, le obsequié. Letra C, le pidió. Le. Hoy. Oí al ojo. Leles es oí. No lo indultarán ahora. Lalos y Lola. ¿Qué es eso? O de. O de. O de. Nuestro equipo ganó el clásico. ¿Qué ganó? El clásico. Nuestro equipo lo ganó. Hoy. O de. O de. Lo O ganó. de. Hoy me entregó el documento. Hoy. Hoy. O de. O sea, tú eres el objeto entregado. Hoy. O. Lo que tú me digas que eso de es porque tú eres el objeto entregado. Pues, porque dice, ¿no? Hoy. Hoy me entregó Hoy. a los policías. O sea, yo fui entregado a los policías. Me entregó, ella me entregó. ¿No? Yo fui entregado. Pero acá no, lo que ha entregado es el documento. A mí, yo soy el beneficiado con la entrega del documento. Soy el OI. Nos respetamos cortésmente. Nos. O de. Claro, ¿no? Nos respetamos. Es el OD. ¿No? El OD. Nos. Mutuamente. Yo te respeto, tú me respetas. Yo soy el objeto respetado, tú eres el objeto respetado. Yo te enseñé el lenguaje. O de. Hoy. Así es. El objeto directo enseñado es lenguaje y te es beneficiado. Tú eres el beneficiado.
Se abrazaron por el ingreso. Se abrazaron. O de. Muy bien. O de, ¿no? Mutuamente. Muy bien. Vamos con el número 3. Y se escribe la función que cumple la expresión resaltada. Nos corrigió el examen. Nos, ¿qué es eso? Nos corrigió el examen. O de. O sea, tú eres el objeto corregido. Hoy. Ah, oye. ¿Y cuál es el objeto corregido? El examen. El El examen. examen. Y tú eres más bien el beneficiado, ¿no? O nosotros, mejor dicho, nosotros somos los beneficiados. Nosotros, ¿no? Hoy. Véndelo al público. Hoy. Al público es el oí. Muy bien, claro. Porque ni modo que sea el OD, ¿no? O sea, el objeto vendido. ¿A cuánto lo vendes al público? Ah, vendo 100 soles. Véndelo a 100 soles. No. Es que tú vas a vender algo, puede ser un libro, al público es el beneficiado. Ese es el oí. Muy bien. El deporte fue mi pasatiempo. A ver, ¿qué sería mi pasatiempo? O de. ¿Pero qué verbo es este, Lúnica? El deporte fue mi pasatiempo. En presente es el deporte es mi pasatiempo. ¿Qué es? Verbo ser. Copulativo. Y este es sujeto. Sujeto, verbo copulativo. Muy bien. ¿Y qué sería mi pasatiempo? Atributo. Atributo. Muy bien. Acuérdense que no existe OD con verbo ser o estar. El OD es un complemento de los verbos predicativos, no de verbos copulativos, por favor. Ya la letra D al ojo les, ¿no? Les es un oí, ¿ya? Hoy. Me peino rápidamente, ¿qué es? O de. Claro, Hoy. el De. verbo Ah, reflexivo. o de. Claro, porque yo peino a alguien y ese alguien peinado soy yo. Yo me peino a mí misma. Reflexivo se llama el OD. A Félix lo eduqué. O de. Hoy. O de. Pero dice a Félix lo. Hoy. Cuando está reemplazado por Lalos y Lolas, es OD. Cuando está Ajá. con Leles, es OI. A Luis le pasé la pelota. Hoy. Porque es le. Hoy. Hoy. Claro, ¿no? Está al lado de Luis, a diferencia de a Félix, está al lado de Le, es hoy. Las resuelve solo, las. O de. Muy bien. Es o de las. Y es necesaria tu atención. ¿Qué cosa es necesaria? Atributo. Atributo. Muy bien. El verbo es ser. El complemento del verbo ser se llama atributo. Muy bien, alumnos. Si gustas, tómale foto. Vamos a ver el número 4. A ver ahí. El predicado es el segmento de la oración que predica algo del sujeto y cuyo núcleo es generalmente un verbo que concuerda con el núcleo del sujeto. De acuerdo al concepto, marque la oración donde el resultado es el predicado de la oración. A ver, está prohibida la venta de productos dañinos para la salud. ¿Ese es el predicado? No. Más bien es el sujeto, ¿no? Porque mira, está verbo copulativo, prohibida atributo, y lo que te queda es sujeto. Está subiendo el sujeto más bien. Los ambulantes protestan frente al municipio para trabajar en las calles. ¿Está bien resaltado el predicado, alumno? No. Falta para trabajar en las calles. Claro, tiene que ser todo, ¿no? Todo lo que digo de los ambulantes, el sujeto, todo eso es predicado, ¿no? Falta resaltar. Las clases virtuales de la educación básica pública las critican muchos. ¿Está bien resaltado el sujeto?
Hola. Habla. ¿Está bien resaltado o no? ¿Cuál es el sujeto? No. ¿Quiénes critican? Sí, mucho. No, Muchos, ¿no? Muchos es el sujeto. ¿Y qué digo de muchos? eh, Que Los critican critican. la clase. Todo eso es el predicado, ¿está correcto? Ese es el predicado. Lo que digo de muchos, el sujeto. La fiscalía allana y medalla. ¿Quién allana la fiscalía? Ese sujeto. Y todo lo demás es predicado, debió estar resultado desde acá. La clave, entonces la letra C. Esa es la que tiene bien resaltado el predicado. Bien, seguimos. 5. El predicado nominal y el predicado verbal. Me dicen al número 5 que elija la opción que contiene predicado nominal. César Vallejo fue a París después de ser excarcelado. Habla. ¿Cómo sería en ese caso? verbal. Es verbal. Verbal. Porque es voz pasiva. Ah, pero para que sea pasivo puede ser César Vallejo Porque fue no a tiene atributo. tirar. ¿Cómo? No tiene atributo. Porque no hay atributo también. ¿De qué verbo viene fue a ella? No digo Vallejo fue a París. ¿Qué verbo es ese? El fue es copulativo. Bueno, Fue. ser. Viene el verbo ser. O Sí. sea, en presente sería César Vallejo Ah, es a París. no. Pero el verbo fue creo que es de ir. Es verbo ir. Muy bien. Por eso es predicado verbal. Porque el verbo es ir, no es ser. Claro, coincide, ¿no? Coincide que en otras ocasiones el verbo fue es verbo ser, pero acá no es va a París. Verbo ir. Mi DNI está en el segundo cajón de la vitrina. Está. Ahí sí es copulativo, ¿no? Está. Sí, a ver. ¿Qué necesitas saber para que sea copulativo? Que tenga atributo. Hay atributo, mi sujeto es mi DNI. ¿Qué digo? Está. ¿Cuál sería el atributo, la característica de mi DNI? ¿No tiene? Creo. Está en No, el segundo. no, es que en el segundo cajón de la vitrina es el lugar donde está. Es nueva. En el segundo cajón de la vitrina afecta al verbo, no a mi DNI, no es una característica de mi DNI. Entonces es un predicado verbal. No afecta a mi DNI, es un circunstancial del lugar. La empresa de la electricidad fue injusta en los cobros. A ver, ¿cuál sería ahí el verbo? Fue. Fue ¿Y qué verbo Bueno, fue? ¿De qué verbo viene? copulativo, ahí te seguro. Lupi. ¿Verbo ir o verbo ser? La empresa de la electricidad Verbo ser. presente, Ser. No, presente ahí sí estoy es, ¿no? seguro que Es. es. Muy bien. ¿Hay atributo? Sí, Sí, es injusta. injusta. Sí. Sí. Injusta, Injusta. ¿no? Injusta es una característica de la empresa. Empresa. Muy bien. Ese es atributo. Por lo tanto, este es predicado nominal. Está atendiendo con todas las medidas de bioseguridad. ¿Cuál es el verbo acá? El verbo no es está. El verbo es está atendiendo. Es una perífrasis donde atender es lo más importante. Atiende con todas las medidas de seguridad. A ese es predicado verbal. Predicado verbal. ¿Sí? La clave es la letra C. Tómale foto, por favor. Vamos con la número 6. Dice, indica las alternativas que presentan predicado verbal. Sebastián está pensando en su carrera profesional. ¿Es verbal o nominal, alumnos? Sí, perífrasis, creo. Claro, el verbo no es está. El verbo es está pensando. ¿Y a qué equivale está pensando, alumno? Piensa. ¿No? Sebastián piensa en su carrera profesional. Piensa es el verbo. Y pensar es un verbo predicativo, por lo tanto, predicado es verbal. ¿Sí? Dante viajó, ya pues viajar, ni siquiera es analista, ¿no? Eso es predicado. Chicos, ¿es predicado? ¿De qué tipo? Verbal. Verbal, muy bien. El verbo
es viajar, no ser o estar, ¿no? Todo este complemento afecta al verbo principal, no a sujeto, ¿sí? Los comedores populares están repletos. Nominal. Nominal, ¿no? Porque el verbo es estar y repletos es una característica de los comedores. Eso es predicado nominal. Y muchas personas padecen de hambre. Ah, mira, el verbo es padecer. ¿Cómo? ¿Verbal? Claro, ¿no? Verbal. Porque ni siquiera es parecer, es padecer. Predicado verbal. No están en la lista de los verbos que podrían ser copulativos. 6, clave A. ¿Sí? Clave A. Vamos con el número 7. Acá me dice, elija la opción que tiene atributo. Recuerda que el atributo es una función sintáctica que puede ser un adjetivo, un sustantivo, un pronombre, no importa, pero que sea complemento del verbo copulativo y que desde el predicado atribuya una cualidad al sujeto. ¿Sí? Dime tú, alumno, vamos a hacerlo juntos todos, ¿ya? Dime tú, ¿cuál sería la clave te doy un minuto, no respondas, un minuto. ¿Cuál sería la clave de la número 7? Luego me dices. Bien. ¿Cuál es la clave que marcaron, chicos? La D. Muy bien. Si bien es cierto, en la letra A hay el verbo estar, Miss, y el verbo estar, ser o estar, tiene como complemento un atributo, siempre y cuando esa palabra modifique al sujeto, los víveres. Los víveres están en el Cosas Blanco. El Cosas Blanco es un lugar, no es una característica de los víveres. Por lo tanto, es un circunstancial del lugar. Entonces, están, verbo, no es verbo copulativo, no hay atributo, un verbo predicativo. Juan es felicitado. Ah, verbo ser, felicitado, atributo. No, no, no. El verbo aquí es felicitado. Es una oración pasiva. Donde Juan no felicita a alguien, Juan recibe la acción, voz pasiva se forma con perifrasio. Donde el más importante es felicitar, ¿no? Es solo un auxiliar, acá no hay atributo. Por soporte educativo es circunstancial de causa. ¿Por qué? ¿Por qué lo felicitan por soporte educativo? La vacuna tarda bastante aún para el país. Tarda. ¿Quién tarda? La vacuna, ¿no? Pero el verbo tardar es un verbo predicativo. No esperes atributo con verbos predicativos, ¿sí? Valdelomar fue un cuentista posmodernista, fue verbo ser. Es un cuentista, es verbo ser, sujeto Valdelomar, atributo un cuentista posmodernista. Esa es la clave, efectivamente letra D. Bien, vamos con la número 8. Dice, el complemento directo es el que está exigido por el verbo y completa su significación al designar la entidad a la que afecta directamente la acción verbal. Se construye sin preposición o en determinadas circunstancias con la preposición a. Con respecto al informado, identifique el enunciado donde aparece este complemento. Fue interesante la historia de esa novela realista. Los participantes anotaron los datos importantes. Nos reunimos en la Plaza San Martín para la protesta. El empleado no accedió a sus requerimientos falsos. A ver,
¿Dónde aparece objeto directo? La B. No se escuchó muy bien. En la B, B de barco. En la B. ¿Y por qué no en la A? Ah, Miss, lo que pasa es que el verbo es fue. En presente es. Es interesante. Eso es un verbo copulativo. Ese es el atributo y lo que te queda es un acá no va a haber OD. Ahí en los verbos copulativos no hay función OD. Los participantes anotaron los datos importantes. Ah, ya. ¿Qué anotaron? Los datos importantes. ¿Quiénes? Ellos, los participantes. Si los datos importantes es OD, lo reemplazan, ¿no? Los participantes los anotaron. OD. ¿Sí? Esa es la clave. Muy bien. Nos reunimos en el Plaza San Martín. Ahí, por ejemplo, nos dice el verbo reunir, ¿no? No permite que, que sea, pues, OD, ¿no? Lo reuní, no hay acá un complemento directo, ¿no? Y en la letra D, el empleado no accedió a su régimen. Eso se llama complemento verbal. Se llama complemento de régimen. Acceder a algo. Eso no, tampoco es OD. La clave entonces es la letra B. ¿Sí? 9. Señala el enunciado en el que la frase nominal resaltada cumple la función de objeto directo. Crecieron en el jardín flores blancas y amarillas. Yo puedo decir, ¿qué crecieron? Flores blancas. Puede ser OD, sí, pero reemplázalo. Tienes que reemplazar. Si el sujeto, si el OD es flores blancas y amarillas, tienes que reemplazarla por las. Tú puedes decir así, en el jardín las crecieron, habla. Tú puedes decir así al uno, en el jardín las crecieron. No, pues. No. ¿Qué sería flores blancas y amarillas? El sujeto. Ellas crecieron. ¿Cómo decir? Crecieron mis hijas. ¿Quiénes crecieron? Mis hijas. Ellas. ¿Quiénes crecieron? Mis flores blancas. Amarillas. Ese sujeto. Por favor, una vez más, púlsate. Una vez más, es una idea de cantidad. Una vez más, pulsa. Pero no es para nada objeto directo. Los argumentos de las novelas los debes conocer. Debes conocer algo. ¿Qué cosa? De tú, sujeto tú, ¿no? ¿Qué debes conocer? Eso. Los. Ahí está, ¿no? Está con los al lado. Ese solo de. Esa es la clave. Flores se casó el año pasado a lo grande. El año pasado es tiempo. La 9 es la clave, es la letra C. Bien. Número 10. Identifique la oración donde el pronombre cumple la función de OD. Me voy temprano para llegar. Esos verbos son cuasi reflejos. Me voy, eso no puede ser la voy. Yo me voy a mí misma, no. Se parece a cuando digo me peino, me amo, me respeto, pero me voy, me río. No, no tiene OD. Es un verbo intransitivo, no tiene OD. ¿Sí? Te entregaré todos los boletines impresos. ¿A quién entregaré? A ti. Pero ese te no es que yo te entregaré a ti. Ese es que te vas a beneficiar con el objeto entregado, que son todos los boletines impresos. Ese es el OD. Todos los boletines impresos es el OD. Y a ti sería el OI. Nos van a devolver la plata de la inscripción. Nos van a devolver la plata de la inscripción. No es que nosotros vamos a hacer los objetos devueltos. No, no, no. El objeto devuelto es la plata de la inscripción. A nosotros sería el OI, ¿no? Los beneficiados. Se lava con jabón durante 20 segundos. ¿Quién se lava? Él se lava a sí mismo. Es el verbo reflexivo. La acción recae sobre él mismo. Él realiza la acción de lavar y se lava a él mismo. Él es sujeto y él es OD. Ese es el pronombre que reemplaza el OD. Y es clave D. Tómale foto. Bien. Vamos con la número 11. Dice, el objeto indirecto es la función sintáctica que resulta beneficiado
o perjudicado por la acción verbal. ¿Dónde se da esta función del OI? ¿En dónde? A las personas vulnerables las. Pregunta, ¿qué es a las personas vulnerables si dice las al lado? O de. Claro, está al lado de las. Los médicos recetaron ivermectina al paciente. ¿Hay o de? ¿Hay hoy? ¿Hay oí? Sí, ¿Qué recetaron? sí, Ivermectina. ¿Sí? Argentina. Y el paciente sería Uy. la Oí. persona beneficiada, ¿no? Ese sería el Objeto OI. indirecto. Claro. Muchos ciudadanos incumplen las medidas sanitarias. Muchos ciudadanos incumplen. ¿Qué incumplen? Las medidas sanitarias sería lo de. OD sería medida sanitaria. Y muchos ciudadanos sería el sujeto. Sujeto. ¿Sí? Ahí está. Permíteme un segundito, por favor. Disculpen, chicos, por la interrupción. Ya tenemos acá, valora a tus padres en las buenas y en las malas. Valora a tus padres, ellos el objeto directo. Valóralos como forma de orden, ¿no? O de consejo. En las buenas y en las malas, ese potencial de modo. ¿Sí? 11 clave beso. Ya. Vamos con el número 12. Indica los enunciados donde aparece el complemento directo. Dice, me enseña el curso de lenguaje didácticamente. A ver, ¿hay o de o no? Me enseña el curso de lenguaje didácticamente. Sí. Ah, mira, ¿qué me enseña? El curso de lenguaje se lo dé, ¿no? ¿A quiénes intervinieron los efectos policiales? ¿A quiénes intervinieron los efectivos policiales? ¿Hay o de? Es una oración interrogativa, ¿no? El sujeto sería los efectivos policiales. Ellos intervinieron. Vamos a imaginar que sea a los ladrones. Los intervinieron a los ladrones. En oración enunciativa, pero en oración interrogativa, la pregunta, el pronombre, reemplaza a ese posible de. Es más, lo utilizas para hallar o de, ¿no? Para hallar es qué o a quiénes. Ese es el o de. Convocaremos a las personas, ¿a quiénes convocaremos? A las personas luchadoras. Ese es el o de. Las convocaremos. ¿A quién le enviaste las clases virtuales? ¿Qué enviaste? Las clases, ese es o de. ¿No? ¿Y a quién? ¿A quién es el oí? Y el e también es el oí, porque reemplaza a la persona beneficiada. ¿Ya? Entonces, ¿dónde aparece oí? En la número 1 y en el número 4. ¿No? Acá el me es hoy, ¿no? Le enseñas. Soy la beneficiada. 12 clave A. Vamos con el número 13. Elija la opción en la que el pronombre el nombre me cumple la función de objeto directo. A ver, Ariana me llamó preocupada por la madrugada. ¿Me es oí o más bien o de? Los pobladores me respetan por mis acciones. Mi hijo mayor me pidió permiso para salir. Después de años, mi ex vecina me reconoció. A ver, ¿dónde me es oí, chicos? En la C. Muy bien. Claro, porque en la letra A me llamó, ¿no?
A mí, pues yo soy la persona que recibe la llamada. Eso de. Los pobladores me respetan. Yo soy el objeto respetado. Joder. Mi hijo de amor me pidió. No es que yo soy pedida. Lo que ha pedido es el permiso para salir. Eso es lo que ha pedido. A mí soy la persona beneficiada, o en todo caso perjudicada, ¿no? A mí se dirigió. Ese se lo oí. Después de años, mi ex vecina me reconoció a mí. Yo soy el objeto reconocido. Soy el OD. La clave es la letra C, efectivamente. C. 14. Entregó a los estudiantes las pruebas vocacionales. ¿Qué función cumple a los estudiantes y qué función cumplen las pruebas vocacionales? A ver. La D. Entregó. ¿Qué? La D. Muy bien, claro. La ¿Qué de entregó? ¿Qué fue? ¿Cuál fue el objeto entregado? Las Las pruebas. pruebas vocacionales. Se lo dé, ¿no? ¿A quién? a los A los A estudiantes. los los estudiantes. estudiantes. Son los beneficiados. Las y los es objeto directo. Ajá. Aunque, ojo, los y las, estos solamente son artículos, ¿ah? No son pronombres. Más bien, ¿cuándo lo reemplazarías, no? Cuando dijera a los estudiantes los entregó, ya, sería los entregó. Esas pruebas les entregó, ¿no? A los estudiantes. Y si quieres reemplazar las pruebas, ¿no? Sería, él las entregó a los estudiantes, las entregó, o sea, a las pruebas. Y si quieres reemplazar a los estudiantes, sería les entregó las pruebas. Les o las. Y si quieres reemplazar a ambos, sería se las entregó. Se las. El C sería el OI y las el OD, las pruebas. Y está, OI y OD. Caramba. 14, letra D, efectivamente. Tómale foto. Y por último, la 15, ya para terminar, sería la siguiente. Señala la oración que presenta objeto indirecto. A ver, ¿qué clave salió acá? ¿La B? A ver, ¿qué me dicen los demás? La C. La C. A ver, dice, él estudió medicina en la decana de América. Sujeto él, estudió es el verbo. ¿Qué estudió? Medicina es el OD, lo que ha estudiado. Y en la decana de América es el lugar. ¿Dónde estudió? No hay oí. El profesor no comunicó los cambios. El profesor es el sujeto. ¿Qué comunicó? ¿Qué? Los cambios ortográficos. Los cambios. ¿Quiénes? ¿Quiénes se beneficiaron con ese comunicado? Nosotros. Nosotros somos los beneficiados, somos el OI. Ese es el OI. ¿Sí? Siempre nos apoyamos ante los problemas. ¿Quiénes? Ese nos significa que yo te apoyo a ti. Tú eres mi objeto apoyado y tú me apoyas a mí. Yo soy tu objeto apoyado. Nos apoyamos mutuamente y se reemplaza por la o la, no por Lenis. Nosotros siempre le apoyamos o lo apoyamos. No, los apoyamos. Es OD. La cobardía y la inacción hacen mucho daño. ¿Quiénes hacen daño? La cobardía y la inacción. ¿Y qué hacen ellas? Muchos daños el OD. Ellas lo hacen, OD. No hay OI. La clave es la letra B. Bien, señores. Ahora sí, me despido. Hemos terminado la práctica. No sé si tienen alguna pregunta o eso sería todo por hoy. ¿Todo bien? La 1 y la 2. Ya, paso la 1 y la 2 para que tomen foto. Ahí está la 1, por favor, tómale foto. Y la 2. Ahí están las 2. La 3 también. Ya. La 3.
Listo. Cuídense. Bonito sábado para ustedes, jóvenes. Ya nos Buen vemos. provecho. Nos Ya, vemos. gracias, Corby. Cuídate. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Nos vemos. Chao, chao. Bien, chicos, ya, bueno, vamos ya.